Muy buenos días, compañeras, compañeros, licenciada. El día de hoy les estaremos exponiendo sobre el plan de incidencia contra la violencia en el transporte público. El grupo está conformado por Johanna Rodríguez, Carla Su, Daisy Elvir, Andrea Silva, Abigail Cruz y mi persona, Delia Zúñiga. La presente incidencia es sobre la violencia que sucede en el transporte público, donde es un fenómeno que refleja la creciente inseguridad en los espacios cotidianos de la ciudadanía, afectando de manera directa el derecho al libre tránsito, la seguridad y la dignidad de las personas. Esta problemática abarca desde agresiones físicas y verbales. En el caso de Honduras, la situación se ha agravado en los últimos años, especialmente en las principales ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solo en lo que va en el año 2025, el sector transporte ha pagado aproximadamente 250 millones en extorsiones. Es a través de la incidencia pública y política que se puede generar la presión necesaria para que estas instituciones actúen de forma articulada y comprometida, ya que la incidencia política genera presión para atender problemas sociales, a movilizar a la ciudadanía y a diversos actores sociales, para influir en las decisiones de los gobiernos y así lograr cambios en las políticas públicas que beneficien a la comunidad. La política pública de prevención de la violencia y el robo agravado en Honduras se enfoca en reducir factores de riesgo y fortalecer la prevención a través de estrategias, acciones coherentes y articuladas, involucradas a todos los sectores de la sociedad. Ahora pasamos al proceso metodológico de la incidencia pública. El proceso metodológico se enfocó en identificar y visibilizar la problemática de inseguridad en el transporte público con el objetivo de recolectar información mediante una encuesta aplicada a personas usuarias del transporte urbano para conocer su percepción sobre la inseguridad en las rutas más afectadas. Se llevó a cabo un mapeo de actores con el fin de identificar las instituciones, organizaciones y personas claves que tienen responsabilidad o influencia en la mejora de la seguridad en el transporte público. Este ejercicio permitió reconocer posibles aliados como autoridades municipales, miembros de la Policía Nacional y medios de comunicación. Asimismo, se realizó una revisión bibliográfica sobre la problemática de inseguridad en el transporte público, lo que permitió comprender mejor las causas estructurales del problema. La incidencia se realizó a través de la red social WhatsApp mediante una encuesta de 13 preguntas elaboradas en Google Forms. La misma se aplicó de manera virtual el día lunes 4 de agosto del 2025. En el transcurso del día se compartió el enlace y las personas podían participar en la encuesta. Se obtuvo una participación de 69 personas. Continuando con el proceso metodológico, hablaremos sobre el método, técnicas y herramientas utilizadas. El método utilizado durante la incidencia fue el método cuantitativo, el cual se basa en la recolección de información para analizar un fenómeno social y elaborar conclusiones. Este enfoque permite analizar un tema u objeto de estudio considerando sus características medibles, es decir, aquellas que se pueden expresar mediante números. Entre las técnicas e instrumentos utilizados está la encuesta, la cual consistió en una serie de preguntas dirigidas a una muestra representativa para conocer su opinión y donde los participantes tuvieron la libertad de responder sobre su percepción acerca de la inseguridad en el transporte público. Para el análisis de los datos obtenidos se realizó a través de gráficos circulares para tener una visualización de la problemática y cómo ésta afecta a las personas. En este caso, se evidenció que la mayoría de las personas encuestadas usan el transporte público para trasladarse, lo que representa que esta problemática afecta a la mayoría de la población que reside en Tegucigalpa, que es uno de los lugares más propensos a sufrir de violencia o asaltos dentro de un bus o taxi. Estrategias de incidencia que van a influir en las decisiones de las políticas públicas. Como parte del análisis del problema identificado, se proponen algunas estrategias de incidencia que podrían ser consideradas por actores o instituciones responsables a partir de los resultados de la encuesta aplicada. Donde se obtuvo la participación de 69 personas, se observó una alta percepción de inseguridad en el transporte público, especialmente en horarios específicos,
Con base a estos datos, proponen algunas acciones que podrían ser tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes. Estas estrategias tienen como finalidad visibilizar la inseguridad en el transporte público y aportar ideas que podrían influir en futuras decisiones de políticas públicas para accionar sobre esta problemática y dar solución sostenible para que las personas que utilizan este medio de transporte lo hagan de manera segura. Entre ellas se plantean las siguientes. Desarrollo de campañas de sensibilización. Se plantea que instituciones como la Policía Comunitaria, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre o las municipalidades desarrollen campañas educativas dirigidas a conductores de buses y a la ciudadanía en general, para fomentar el respeto, la denuncia de situaciones de riesgo y la prevención de la violencia dentro del transporte público. Solicitar diálogo comunitario con autoridades locales. Una estrategia viable es que desde los patronatos o juntas comunitarias se convoque a las autoridades locales, como la alcaldía, la policía o representantes del transporte, a un diálogo donde se presenten las inquietudes ciudadanas y se discutan posibles soluciones conjuntas. Actores participantes de la influencia y la incidencia. En el esfuerzo por abordar la violencia en el transporte público, se reconocieron varias organizaciones que tienen mucho poder e influencia para hacer cambios importantes, como la Policía Nacional, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, entre otros, pero no fue posible establecer una comunicación directa entre ellos durante el proceso, lo que representó un desafío para avanzar durante la incidencia. El trabajo se centró con aliados estratégicos como estudiantes universitarios, trabajadores de los sectores formales e informales, quienes participaron activamente en la recolección de la información mediante encuestas. Este proceso nos brindó una información valiosa que permitió conocer la realidad de las personas ante la situación de la violencia en el transporte público. También nos permitió generar evidencia sólida para fortalecer la participación tanto ciudadana y demostrar que la articulación entre distintos sectores sociales puede ser una vía efectiva para incidir en las problemáticas estructurales como la violencia del transporte público. Resultados. Los datos recabados mediante la encuesta reflejan una problemática de inseguridad altamente presente y normalizada en el transporte público urbano de ciudades como Tegucigalpa. La mayoría de los encuestados, el 51.4%, utiliza el bus como medio principal de transporte, lo que lo convierte en el espacio más frecuente de exposición a hechos delictivos. Si a esto se suma que el 88.6% usa el mismo medio para ir y regresar a su hogar, se comprende que la vulnerabilidad no es esporádica, sino cotidiana y constante. Los horarios en los que la mayoría se moviliza entre 6 a 10 a.m. coinciden con franjas en las que los asaltos son comunes según reportes mediáticos y testimonios, mientras que un 14.3% lo hace antes de las 6 a.m., momento especialmente riesgoso por la baja presencia policial. Este dato sugiere la necesidad de reforzar los operativos en horas clave y ajustar los horarios de patrullaje a la realidad ciudadana. En términos de percepción, el 85.7% no se siente seguro al usar el transporte público y más del 90% considera insuficientes las medidas de seguridad. Además, el hecho de que un 92.9% ha evitado usar el transporte por miedo indica una afectación directa al derecho a la movilidad y en muchos casos al acceso al estudio, al trabajo y a la salud. Esta percepción se sostiene no solo en el miedo, sino en experiencias concretas. Más de la mitad ha sido víctima de robo y más del 70% ha sido asaltada al menos una vez. También se destaca que la violencia no afecta solamente al individuo, sino que tiene un impacto comunitario. El 55.7% conoce a 5 o más personas que han sido asaltadas, lo que revela una cadena de inseguridad que afecta a familias, compañeros de trabajo, vecinos y comunidades completas. Hallazgos. La ejecución del primer objetivo permitió identificar elementos claves sobre la percepción ciudadana en torno a la inseguridad en el transporte urbano. La aplicación de la encuesta brindó la información relevante sobre los medios de transporte más utilizados, los horarios de desplazamiento más frecuentes y las condiciones en las que las personas usuarias se sienten más vulnerables. Esta información sistematizada y organizada reveló una preocupación generalizada por la falta de seguridad en las rutas más transitadas, así como la necesidad de intervenciones institucionales sostenidas. En relación al segundo objetivo, uno de los principales hallazgos fue la viabilidad de construir un canal de comunicación formal con una institución clave como la Policía Nacional Comunitaria. A partir de los datos recolectados, se elaboró un documento con hallazgos y propuestas ciudadanas que recoge la voz de la población usuaria del transporte urbano.
Este insumo constituye un punto de partida para el diálogo institucional y demuestra que es posible generar propuestas desde la ciudadanía con base en evidencia. Aportes. El plan de incidencia permitió generar un aporte significativo en términos de producción de información ciudadana sobre un problema que afecta de manera cotidiana a miles de personas, la inseguridad en el transporte público. A través de la encuesta aplicada y la sistematización de sus resultados, se produjo un insumo que no solo visibiliza el problema desde la experiencia directa de los usuarios, sino que también lo convierte en un tema documentado con datos concretos. Otro aporte relevante fue el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana y diálogo institucional. Al establecer un canal formal con una entidad como la Policía Nacional Comunitaria, la entrega de un documento respaldado por hallazgos y propuestas viables no solo contribuye al reconocimiento del problema por parte de las autoridades, sino que también sienta las bases para futuras colaboraciones entre la ciudadanía organizada y los entes responsables. De esta manera, el plan de incidencia no solo visibilizó una problemática urgente, sino que también mostró una forma constructiva y propositiva de abordarla desde la acción social. Recomendaciones. A partir de los hallazgos obtenidos y la experiencia del proceso de incidencia, se recomienda a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana y del transporte público, como la Secretaría de Seguridad, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y la Policía Nacional Comunitaria, asumir de manera más activa y sostenida su rol frente a la violencia que ocurre dentro del transporte urbano. Es necesario que se desarrollen estrategias permanentes de prevención y control, incluyendo patrullajes encubiertos, instalación de cámaras, líneas de denuncia accesibles y atención inmediata a los casos denunciados. Además, se sugiere que se mejoren los canales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía, de modo que exista una retroalimentación constante sobre las acciones implementadas, sus avances y sus limitaciones. Acciones concretas. Para fortalecer la incidencia pública iniciada con este plan, se propone dar seguimiento a las acciones ya realizadas mediante una segunda entrega del documento con datos ampliados y nuevos testimonios, incluyendo los resultados sistematizados de la encuesta con gráficos, mapas de rutas críticas y propuestas específicas dirigidas a cada institución competente. Esto permitiría dar continuidad al proceso iniciado y mostrar a las autoridades que existe un interés sostenido por parte de la ciudadanía. Asimismo, gestionar espacios de diálogo directo con otros actores institucionales, como el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con el fin de presentar la problemática desde distintas perspectivas y fomentar una respuesta articulada entre diversas instituciones. Incluir a organizaciones de derechos humanos, universidades y redes ciudadanas también contribuiría a ampliar el alcance y la legitimidad de la propuesta. Ahora pasamos a las sugerencias para los actores clave. Esto surgió a partir del análisis de las 70 encuestas aplicadas a usuarios del transporte público en el Distrito Central, donde se identificaron patrones preocupantes que reflejan altos niveles de inseguridad, percepción de riesgo y victimización. Es por ello que planteamos las siguientes sugerencias. Número 1. Fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos del transporte público urbano. Se recomienda la articulación entre el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, la Secretaría de Seguridad y las municipalidades. Todo esto para asignar efectivos policiales en paradas con alto flujo de personas, especialmente en los horarios de 5:30 de la mañana a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche, ya que estos son los momentos de mayor circulación y percepción de riesgo. Esta medida no requiere grandes inversiones, sino una redistribución estratégica del recurso humano disponible. Como segunda sugerencia, tenemos el implementar campañas educativas y de prevención sobre la seguridad ciudadana en el transporte. Con base en las preocupaciones expresadas por la población, es fundamental desarrollar campañas de concientización sobre medidas de autocuidado, denuncia y uso responsable del transporte público. Dichas campañas pueden difundirse en terminales, estaciones y centros educativos. Para esto se puede contar con la participación de las universidades, los medios locales y organizaciones de la sociedad civil. Con estas estrategias se fortalece la cultura de denuncia y se refuerza el tejido social y la corresponsabilidad ciudadana. Como tercer sugerencia, planteamos el mejorar el sistema de denuncia accesible y ágil para víctimas de delitos en el transporte público. Se sugiere implementar mecanismos de denuncia confidenciales, ágiles y accesibles mediante plataformas móviles o módulos presenciales en puntos de alta afluencia. Todo esto con la colaboración del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Con una herramienta de denuncia efectiva se va a facilitar la recolección de datos para diseñar intervenciones más precisas y se fortalecerá la respuesta institucional. Como última sugerencia, tenemos impulsar la instalación progresiva de cámaras de videovigilancia en unidades de transporte y estaciones. Aunque sabemos que la implementación de videovigilancia en todas las unidades puede ser costosa, es factible iniciar con un plan piloto con cámaras en terminales principales y algunas unidades de alto tránsito, priorizando las rutas con mayor índice de inseguridad. Esta medida debe completarse con la regulación del uso de estas tecnologías para proteger los derechos de privacidad de las personas, pero puede representar un disuasivo ante delitos y una herramienta útil para investigaciones posteriores. Muchas gracias por su atención.